Hola a todos. Hoy vamos a poner en práctica lo que hemos hablado acerca del mentalismo, el poder mental o el poder de autosugestión para sanar. Vamos a leer 2 capítulos de un libro de William Walker Atkinson en el que nos va a demostrar con sus palabras, después de muchos años de estudio y de práctica, que los órganos tienen como un cerebro que es receptivo a las órdenes que se les mandan. En primer lugar, habla como terapeuta, cómo sanar a un paciente. Digo esto para que lleguéis hasta el final, porque esa misma terapia se aplica luego a uno mismo. Es lo mismo tratar a un paciente que tratar a uno mismo. De hecho, pone un ejemplo donde dice que se imagine el terapeuta que se tiene a sí mismo sentado en una silla delante de él y es el paciente. Así que os invito a escuchar todo esto que nos comparte el autor gratuitamente y de lo cual nos podemos beneficiar. Así que paso directamente a hacer una lectura totalmente literal. Vamos a ello. Las primeras páginas de la historia tratan de la curación mental como un método establecido y bien aceptado desde mucho tiempo atrás. De hecho, la historia de la curación mental es la historia del poder mental, en lo que respecta a los pueblos y sociedades remotos. Los antiguos hechiceros usaron sus poderes mentales para curar a enfermos y restaurar su salud natural y saludable. Las personas eran llevadas a los templos para ser curadas, pues se había descubierto que, después de cánticos y ceremonias tradicionales diseñadas para afectar la imaginación e infundir respeto en la gente primitiva, mejoraban y se curaban a tiempo. Pero detrás de esas ceremonias y ritos, el principio que efectuó la curación fue el mismo principio que se usa hoy en día en todas las formas de curación mental. Solo hay un principio de curación mental, sea cual sea el nombre que reciba. Siempre se ha utilizado, se está utilizando ahora y siempre se utilizará mientras exista la humanidad. Y este principio es la aplicación y el empleo del poder mental. El poder mental tiene un efecto positivo tanto en la fuerza como en la materia, y siempre se impone sobre lo negativo cuando se aplica de manera adecuada y con inteligencia. Se manifiesta de innumerables formas en el universo y es inherente a cada parte y partícula del cuerpo. Cada célula tiene un suministro de poder mental y todo el cuerpo en sí es el resultado de su manifestación. El cuerpo es todo mental. Por consiguiente, la curación mental no es un caso de mente sobre materia, como se enseña a menudo, sino de una manifestación de mente positiva sobre mente negativa. El poder de la mente del hombre afecta positivamente al cuerpo, y de ahí el efecto curativo. Cada célula tiene su porción de mente, y la ciencia nos ha explicado que pueden vivir y viven como entidades individuales. Sin embargo, están subordinadas tanto al sistema celular como a la mente que lo controla. La mente positiva de una persona puede llegar a la mente de cada célula con la aplicación adecuada. Para comprender esta idea, debemos recordar que cada órgano, hueso, nervio, vaso, tejido, etc., están conformados por combinaciones de células. Hay células individuales en la sangre y otras partes del cuerpo, y hay conjuntos de ellas que realizan funciones en lo que llamamos mi hígado
mi corazón, mi estómago, mis riñones, etc. Hay mente en cada uno de estos órganos y puedes llegar a ellos mediante la aplicación del poder mental. En esta simple declaración he incorporado mi idea de curación mental basada en años de experimentación e investigación profundas, producto de mi propio conocimiento y el adquirido gracias a algunos de los curanderos mentales más célebres de esta época. He descartado teorías fantasiosas que no explicaban los hechos observados por los principales investigadores de la curación mental. Como resultado, he resumido este tema en la siguiente idea. La mente de las células y grupos de células tiene un carácter negativo para la mente central positiva del individuo, en especial cuando esta última está concentrada y es aplicada inteligentemente. Quizás me preguntes, bueno, pero ¿qué pasa con los diversos aspectos metafísicos, religiosos y semiteorías religiosas avanzadas para explicar las curas que realizaron los diversos cultos y sectas del nuevo pensamiento, entre comillas, y otros movimientos similares? Diría que los diversos cultos y sectas realizan curas no gracias a sus dogmas, sino por poder mental aplicado y empleado en diversas formas y modos, bajo muchas cubiertas, disfraces y envolturas. Es todo el mismo gran principio antiguo, pero con adornos, cuyo estilo depende de las teorías y dogmas particulares de las sectas. Se ha escrito, hablado y enseñado mucho acerca de la curación mental, bajo un nombre u otro, pero la mayoría de estos autores han estado vinculados a algún culto, iglesia u organización que afirmaba que toda la verdad se basaba en la aceptación de su teoría, idea, doctrina o dogma, acorde con el punto de vista de cierto maestro o maestros. En consecuencia, los textos han sido coloreados con el matiz de sus creencias. Si miras a tu alrededor, notarás que estas escuelas conflictivas realizan curación mental o espiritual sin importar la escuela, secta o iglesia que sigan, aunque todas señalen poseer la verdadera curación metafísica. Todos curan en un porcentaje similar, teniendo en cuenta la cualificación personal de los curanderos. A pesar de las varias afirmaciones como «tenemos la verdad única», «los demás están equivocados», todas estas personas equivocadas obtienen excelentes resultados. Sus teorías diferentes y a menudo contradictorias no parecen tener ningún valor en el trabajo real. Quien estudia de cerca el tema no tarda en concluir que debe haber algún principio subyacente de curación. Así es, llamo a este principio subyacente el efecto de la mente central positiva sobre el cuerpo mental negativo. Puedes darle cualquier otro nombre, pero obtendrás los mismos resultados. Las diversas teorías, declaraciones, formas, observaciones, dogmas y demás no tienen otro efecto más que dar una sugestión fuerte a las personas, que quedan impresionadas por estas. Algunas personas obtienen mejores resultados cuando la curación mental es acompañada de alguna charla y explicación religiosa o semi-religiosa que recurre a la parte emocional de su naturaleza y la hace más receptiva al proceso de curación. Los santuarios sagrados, las imágenes y las reliquias tienen este efecto. Otros obtienen mejores resultados cuando se les insta a alguna teoría metafísica técnica a través de un gran espectáculo
y el uso de palabras altisonantes. Quizá no entiendan, pero piensan que debe haber algo en ello porque usaron palabras que no podían entender. Sin embargo, ellos sabían todo sobre estas. Otros prefieren la explicación científica de la escuela de sugestión, que evita las teorías metafísicas o religiosas. Algunos aún se adhieren a la idea de la ciencia mental, de la mente universal y la mente personal. A otros les gusta la idea de la mente subjetiva y la mente objetiva. Todos obtienen resultados, pero algunos se adaptan mejor a ciertas formas y por lo tanto obtienen mejores resultados. Con frecuencia he aconsejado a personas que acudan a los curanderos de ciertos cultos, escuelas e iglesias, porque sabía que sus ideas se encajarían con el temperamento de tales personas. Soy más católico en mis ideas sobre este tema. Creo en una persona que emplea cualquier fase de la curación mental, desde el pan de píldoras, entre comillas, hasta la ciencia cristiana, siempre que la institución invoque la fe y la confianza del paciente al máximo. Cualquiera que sea la forma que mejor lo logre, creeré que es la mejor para el paciente. Puedo ver muy bien por qué una persona de apasionado temple religioso se beneficiaría mejor con una curación mental de matiz religioso que con una sugestión o ciencia mental ordinaria. Esto abre paso hacia la naturaleza que conduce a la curación. Asimismo, puedo ver por qué a los demás les impresiona la charla técnica y metafísica complicada que los maravilla y, por tanto, despierta su interés y una atención interesada que contribuye en gran medida a lograr la cura. Y también por qué otros se rebelarían contra cualquiera de estas formas y tendrían mejores resultados con una simple presentación científica del tema. Cada hombre debe estar a gusto en la curación mental, como en todo lo demás. En este sentido, soy como aquel irlandés que se alegraba de que no todos los hombres tuvieran el mismo gusto, porque, si así fuera, querrían robarle su esposa. Pero tal vez te preguntes, ¿por qué la fe, la creencia, la confianza, etcétera, juega un papel tan importante en la curación si la verdadera cura se efectúa a través de la mente en las células y grupos celulares? ¿Qué relación tienen las células con la fe? Es una buena pregunta. Si bien es cierto que la mente en las células es el medio o la causa de la cura, éstas reaccionan negativamente a la influencia de la mente central de la persona. Y si esta mente central está colmada de estados mentales de enfermedad, miedo, creencias indeseables, etc., entonces las células y órganos negativos se ven afectados. Por el contrario, si el estado mental de la persona es de esperanza, confianza, amor, fe, creencia y expectativa, entonces el efecto sobre las células será positivo. Y si a estos estados mentales de mejor condición se agrega un estado de control consciente y de poder, entonces el efecto curativo se magnificará y aumentará en gran medida. A decir verdad, creo que el único factor potente en la curación mental es la eliminación del miedo de la mente del paciente, sea por cualquier medio antes mencionado, incluso por la superstición. El miedo es el más negativo de los estados mentales. Paraliza el sistema por completo. El miedo y la preocupación, en realidad, envenenan las células del cuerpo.
Es un hecho científicamente demostrado. Si este manto de miedo puede eliminarse por cualquier medio, entonces se habrá dado un gran paso hacia la cura. La esperanza, la confianza y la fe levantarán ese manto. Por eso, como señalé antes, cualquiera que sea la institución que induzca el mayor grado de esperanza, fe, confianza y expectativa, será la mejor para el caso particular. Pero he de reiterar que, en todos los casos, el principio de la cura es el mismo, la mente. El efecto de la mente en la salud y la enfermedad ya no es una cuestión debatible. Los libros están llenos de eso. No veo necesario recontar estos hechos, pues quienes leen estas lecciones han debido escuchar más de una historia al respecto. Por lo tanto, procederé a decirte cómo aplicar el poder mental curativo, tanto de forma presente como de forma ausente, entre comillas. En primer lugar, los principios de la curación mental son precisamente los mismos principios que se aplican en todas las formas de poder mental. Es cuestión de inducción mentativa en cualquier etapa, y esta inducción puede surgir de corrientes mentales o de sugestión mental. Recuérdalo bien, por favor, para no tener que repetirlo. Analicemos qué sucede cuando se da el denominado tratamiento general. Supongamos que el estado mental de una persona ha sido cambiado por inducción, ya sea por corrientes o por sugestión, a un estado positivo fuerte, lo cual se aspiraba a producir en el paciente. Este estado mental inducido en la mente central es, por supuesto, muy positivo para la mente del cuerpo y sus células. La imagen mental de un cuerpo normal, perfecto, saludable y en buen estado conlleva que el cuerpo y las células se configuren según el patrón establecido en la mente central del paciente. Es la vieja historia de visualización mental y materialización física. Por supuesto, el efecto aumenta de manera extraordinaria si el paciente dirige con fuerza su deseo y su voluntad hacia la acción reparadora o renovadora, en cuyo esfuerzo puede ser ayudado por el sanador. El estado mental deseado en el paciente puede ser inducido por autosugestión, por sugestión de los curanderos, con ceremonias y adornos o por las corrientes mentales directas del sanador. En esta forma de curación, el curandero despierta la mente del paciente para que ésta se cure a sí misma. Este despertar se ve afectado por la sugestión o por corrientes mentales, y el efecto es el resultado de la inducción. El tratamiento general incluye tanto la curación presente, o sea, cuando el curandero está en presencia del paciente, y el tratamiento ausente o tratamiento a distancia, es decir, cuando el sanador y el paciente no están en el mismo lugar. Antes de abordar el tema sobre el tratamiento general, consideremos los principios generales que subyacen al tratamiento local. Por tratamiento local me refiero a la curación mental que la mente del sanador aplica directa, particular y positivamente a la mente en las células y órganos. Las sugestiones y corrientes mentales se dirigen a estas células y órganos al instante, sin intermediación de la mente central del paciente, a diferencia del tratamiento general. Por supuesto, uno puede autoaplicarse un tratamiento local, dirigiendo su mente a las células y órganos de forma directa. Y quizás te preguntes,
¿por qué hablo de dirigir sugestiones a las células? ¿Acaso pueden oír las células? No, no pueden oír. Pero el pronunciar las palabras de la sugestión te permitirá dirigir tu mente sobre ellas de manera más contundente. A medida que avancemos, notarás que intercedo para hablarles directamente, decirles lo que tú quieres que hagan. Te sorprenderás cuando pruebes esto y veas cómo te responden. Ahora que entendemos los principios generales de estas dos fases del tratamiento mental, analicemos la práctica de la curación mental, es decir, el verdadero cómo del asunto. Comenzaremos con el tratamiento general, tanto presente como ausente, y luego retomaremos la segunda fase del tratamiento local. Debo pedirte, no obstante, que prestes mucha atención a lo que diga acerca de estos tratamientos, pues estoy condensando todo un curso de lecciones sobre curación mental en 2 capítulos, y podrías no entender si no estás atento. El primer paso en la forma personal de tratamiento general es inducir en tu paciente un estado mental de relajación. Es muy importante porque en ese estado el paciente se vuelve receptivo a las impresiones que deseas hacer en su mente. Lo más recomendable es hacer que tome asiento o se acueste en una posición cómoda y luego hablarle un poco para inducirle un estado de ánimo relajado que reaccionará según su condición física. Haz que relaje todos los músculos y retire la tensión de sus nervios, de modo que esté flexible de pies a cabeza. La mejor manera de verificar que la condición deseada se ha alcanzado es levantar una de sus manos y dejarla caer. Si está completamente relajado, ésta caerá como si no hubiera estado unida a su cuerpo. El estado mental que produce esta condición física puede expresarse mejor con la frase «déjalo ir». Uno debe dejar ir mentalmente antes que el paciente pueda dejar ir físicamente. Debe sentirse a gusto y cómodo por completo para obtener los mejores resultados. El sanador debe esforzarse por calmar la mente del paciente mediante una conversación seria, confidente y comprensiva, enfocada en temas alegres, esperanzadores y felices, y evitando cualquier asunto que pueda suscitar discusiones. Debe emplear un tono serio, con sentimiento, y hablar como si su único objetivo en la vida fuera curarlo. Debe olvidarse de sí mismo y concentrar su mente por completo en el tema de curar al paciente. Debe tener mucho cuidado de interpretar a un sanador seguro y exitoso, ya que las personas enfermas son muy sugestionables y asimilan impresiones con suma facilidad. En consecuencia, si el sanador manifiesta una aparente falta de confianza, el paciente recibirá esta sugestión y el trabajo de curación se complejizará el doble. Si has estudiado los principios de sugestión mental, entenderás la psicología de este hecho. Será conveniente comenzar con un tratamiento sugestivo preliminar en tono conversacional. Debes indicarle al paciente el estado que pretendes infundir. Esfuérzate por obtener su colaboración mediante una imagen mental de la condición deseada. Es decir, si se trata de un problema estomacal, forma una imagen mental de un estómago fuerte y saludable, que funciona con normalidad al digerir la comida y tiene un apetito natural bueno y abundante. Si el paciente lo asimila, estarás haciendo mucho para ayudarlo. Luego, repítele que su estómago es fuerte, fuerte, fuerte.
pronunciando las palabras con sentimiento, fuerza e intensidad, y que su condición natural se está restableciendo bajo el poder de la mente. De muchas formas, debes presentarle una imagen constante de la condición que deseas provocar. De esta forma, cambiará su imagen mental de la enfermedad a una de salud, y con ello obtendrá el mejor resultado. Si prefieres el uso de tus manos en el proceso de curación, adelante, úsalas. Dicha práctica brinda, además de otras ventajas, una sugestión muy poderosa. Descubrirás que podrás impartir un extraordinario grado de intensidad enérgica y seria a tu voz si practicas la visualización en tus tratamientos. Es decir, esfuérzate por mentalizar las condiciones que deseas provocar. Cuando seas capaz de hacer esto, podrás captar la atención del paciente mientras su mente sigue tus instrucciones en la curación que pretendes lograr. Podrá ver su progreso y mejora de forma gradual. No solo lo notará en rasgos generales, sino también podrá formarse una imagen mental del órgano antes enfermo que ahora vuelve a estar sano y fuerte. En el siguiente capítulo revisaremos los métodos reales de aplicación de poder mental para curar enfermedades. Pasamos al siguiente capítulo, métodos de curación mental. Y ahora, aquí tenemos el trabajo de curación mental por corrientes mentativas en sí mismo. Debo repetir de nuevo mis instrucciones dadas en el capítulo anterior con respecto a la retención de la imagen mental adecuada en la mente del sanador. Según se mantenga dicha imagen, así será el grado de éxito en el tratamiento. La visualización es la pauta de esta forma de curación mental y el sanador debe dedicarse seriamente a dominar este arte. Debe ser capaz de ver al paciente curado y que los órganos, partes y células funcionan correctamente. Deja a un lado todos los pensamientos negativos y las dudas. Comprométete con seriedad a la tarea que tienes ante ti. Descubrirás que a medida que adquieres la capacidad de visualizar, llegará a ti una sensación de fuerza, poder y certeza en tu labor. El proceso de transmisión de las corrientes mentales no es particularmente difícil ni agotador. De hecho, parece ser casi automática. Todo lo que tendrás que hacer es concentrar toda tu atención en la imagen mental y desear fervientemente que se materialice. No te preocupes por las corrientes, porque estas últimas comenzarán a fluir libremente sin ningún problema. De vez en cuando, puedes poner un poco de fuerza de voluntad para estimular el proceso de curación, pero normalmente el uso inconsciente de la fuerza del deseo logrará el cometido. No es necesario el arduo esfuerzo que tantos curanderos mentales emplean en sus tratamientos, pues es un desperdicio de energía, es cansado y no tiene ventaja alguna para el paciente. Una imagen mental clara, producida por la práctica de la visualización, realiza el trabajo para ti, como ya he dicho, casi automáticamente. Cuanto más realista parezca tu imagen, mayor será la fuerza enviada y mayor será el éxito que tendrás en tu curación. Algunos sanadores excelentes han descubierto que ganaban fuerza adicional si añadían a su imagen mental la imagen de las corrientes mentativas que realmente abandonan sus mentes, que viajan y envuelven al paciente. Una curandera muy buena me ha dicho que siempre puede ver mentalmente que el paciente está bañado en una corriente perfecta de su poder mental. Siento que esta señora tiene razón,
y que al agregar esta característica a la imagen mental se pueden obtener muy buenos resultados. El lector encontrará esta última imagen fácil de producir si recuerda lo que hemos dicho sobre las formas de pensamiento. No recomiendo tratamientos demasiado prolongados porque creo que los mejores resultados se obtienen cuando la duración es de menos de 15 minutos. Luego, debes dejar al paciente con algunas palabras sinceras de aliento y esperanza. Al mismo tiempo, mantén las imágenes mentales adecuadas de salud y evita todo temor y preocupación. El proceso del tratamiento mental mencionado puede parecer muy simple para quienes no lo han practicado, pero encontrarás que contiene la esencia real del proceso de curación. Y no solo eso, verás que es muy eficaz. Nunca comprobarás la virtud del tratamiento, ni siquiera levemente, hasta que comiences a practicarlo. Pero cuando lo hagas, estarás lleno de una sensación de poder y fuerza curativa que parecerás otra persona. Y tu paciente también sentirá un beneficio inmediato. Podría escribir página tras página más indicaciones sobre el tratamiento, pero todo podría resumirse en las sencillas instrucciones que ya he dado. Ya tienes la base del tratamiento práctico. Puedes agregar los adornos tú mismo si crees que los necesitas. Te darás cuenta de que esta misma base subyace a todos los tratamientos de las diversas sectas y cultos, después de haber eliminado la parafernalia, palabras altisonantes y términos metafísicos. He estudiado todas estas formas de tratamiento y sé exactamente de qué estoy hablando. Y ahora, en cuanto a los tratamientos ausentes. Respecto al tratamiento general, prácticamente no hay diferencia en los métodos. El proceso adicional es el del curandero que se esfuerza por formar una imagen mental del paciente, como si estuviera enfrente de él en persona. Si alguna vez ha visto al paciente, eso le será muy fácil, pero si no lo ha visto, puede formarse la imagen mental de un hombre o una mujer sin completar los detalles de la apariencia personal, y el resultado será similar. Te darás cuenta de que el siguiente método te ayudará en el tratamiento. Siéntate en tu silla, después de colocar otra silla justo delante de ti, pero a unos 2 o 3 metros de distancia. Luego, usa tu imaginación al máximo para ver a tu paciente sentado en esa otra. Muchos practicantes de la curación mental exitosa sienten que el paciente está sentado frente a ellos en esta forma de tratamiento. Luego, con tu paciente sentado frente a ti como una imagen mental, háblale, usa las mismas palabras, tonos y modales que utilizarías si realmente estuviera allí. Sumérgete en la idea de un trato personal y esfuérzate por olvidar que hay kilómetros de distancia entre ustedes. Si lo logras, podrás hacer que las corrientes mentativas fluyan libremente hacia él. Se verá afectado por ellas y obtendrá los mejores resultados. Personas que han tomado esta forma de sanación de alguno de los mejores curanderos mentales del mundo me han dicho con frecuencia que casi podían ver al curandero frente a ellos, y ciertamente podían sentir su presencia. Esta charla con el paciente distante debe consistir en las mismas sugestiones calmantes, suaves y tranquilizadoras al principio, seguidas de las sugestiones positivas, estimulantes y contundentes que se dan después. Sigue las instrucciones dadas para los tratamientos personales con mucho cuidado y no podrás equivocarte. En realidad, no hay diferencia entre los tratamientos personales y los tratamientos ausentes. Si recuerdas esto y actúas consecuentemente, tendrás la clave del asunto y luego
Después de las charlas sugestivas, debes dar el mismo tratamiento mental y silencioso que te indiqué con respecto a los tratamientos personales. Debes formarte el mismo tipo de imagen mental y proceder de la misma manera en todos los aspectos. Incluso dile hasta luego, como lo harías en un trato personal. Si has establecido un tiempo para el tratamiento ausente, tu paciente debería colocarse en una posición cómoda y relajada, pero esto no es necesario. Ni siquiera tiene que saber la hora del tratamiento. Todo lo que necesita hacer es abrir su mente receptivamente al tratamiento que le vas a dar en algún momento del día, es decir, debe expresar su disposición mental y así quitar la resistencia de su voluntad. El sanador que desee dar tratamientos ausentes debe estudiar cuidadosamente lo expuesto sobre la inducción telementativa, las corrientes, el pensamiento de las formas, etc. Recuerda, por favor, que todo el trabajo de curación mental se realiza en el campo de la inducción mental, al igual que el trabajo de todas las formas de influencia mental. Solo hay una gran ley subyacente a todas estas formas de manifestación y, si comprendes el principio fundamental, podrás reproducir cualquiera. La instrucción con respecto a la curación mental no se limita solo a este capítulo. Debe obtenerse del estudio de todos los capítulos del libro, por las razones que acabamos de mencionar. Esfuérzate por adquirir un conocimiento claro de los principios subyacentes y no te preocupes por los detalles de funcionamiento o manifestación. Y ahora, en este sentido, solo diré unas palabras sobre autosanación. No hay diferencia entre autosanación y la curación de otros. Aquí tienes un buen método, sencillo y eficaz. Todo lo que debes hacer es imaginarte a ti mismo como un paciente que se acerca a ti para recibir tratamiento. Supón que tu nombre es Juan López y deseas atenderte a ti mismo de acuerdo con el tratamiento general. Todo lo que tienes que hacer es dejar que tu yo proceda a comunicarse con Juan López. Habla con Juan López como si fuera un individuo completamente separado. Dile lo que debe hacer y saber, y lo que tú harás por él. Dale las mismas sugestiones, dale el tratamiento silencioso, incluso despídete de él, tal y como lo harías con otro paciente. Te sorprenderás al comprobar la eficacia de este plan. Dicho sea de paso, hasta donde yo sé, este método es de mi cosecha propia. Usa también el método ordinario de autotratamiento, es decir, el yo estoy bien, y así sucesivamente da las siguientes sugestiones en primera persona. Considero que mi plan dará mejores resultados, pero puedes probar ambos y decidir tú mismo. Y ahora, en cuanto a los métodos de tratamiento local de curación mental, pues estos son muy simples, tanto que me temo que algunos de ustedes los subestimarán. Pero no se engañen, buenos amigos, la sencillez representa años de arduo trabajo. Realmente es la reducción de muchos métodos más complicados y técnicos. En otras palabras, es la esencia de la cosa. Desearía haber tenido esta información con la misma facilidad con la que lo estás haciendo tú, pero tuve que resolverlo por mí mismo, trabajando con otros investigadores. Volviendo al asunto, la teoría subyacente de este tratamiento local en la curación mental es que hay mente en cada célula, grupos de células, órganos y partes del cuerpo.
y que la energía mentativa en dicha mente es negativa a la de la mente central del individuo y, en consecuencia, cede a su positividad cuando se aplica correctamente. Eso es todo. Ahora, fíjate si puedes comprender su importancia. El principio anterior del tratamiento local también se emplea realmente en el tratamiento general, porque la mente central del paciente es movida hacia la actividad inducida y a la positividad por la sugestión o las corrientes mentativas del sanador, o ambas. La mente central del paciente, tan estimulada por la inducción, actúa inconscientemente sobre las células, órganos, etc. Y la curación se lleva a cabo. ¿Ves lo que quiero decir? Entonces, ves que el proceso es el mismo al final de cuentas, o sea, es la aplicación de la mente central positiva sobre la mente negativa de las células, órganos y partes. Ahora bien, ¿cómo se pueden tratar las células y los órganos de otra persona de esta manera? El proceso es muy simple. Una vez que lo aprendes, todo lo que hace falta es que tú trates el órgano o parte tal como lo hiciste con el paciente, en varias formas del tratamiento general, como se dijo hace poco. Debes aprender a hablar con el órgano o parte afectada, darle sugestiones y tratamiento mental, tal como lo hiciste con la persona de tu paciente. En resumen, cuanto más te acerques a tratar a las células u órganos como si realmente fueran personalidades o entidades, más grande será tu éxito en el tratamiento. Esto no es un mero truco o algo supersticioso. Se basa en principios psicológicos correctos y tiene su razón en leyes secretas bien definidas. Hay una mente en el órgano y en la célula, y la forma de llegar a las células, ganglios, órganos, nervios, etc., es dirigirte directamente a ellas, tal y como lo harías con una persona. Debes pensar en las partes afectadas como una persona que se está portando mal. Reclama, persuade, ordena y conduce a la persona, entre comillas, que reside en el órgano. A veces, persuadir es mucho mejor que conducir, y en otras ocasiones, un método contundente es necesario, como veremos. Puedes hablar en voz alta con la mente del órgano, o puedes hablar mentalmente. Esta es la mejor manera de tratar a los demás. Dile exactamente lo que esperas de él, lo que pretendes que haga, y lo que es correcto que haga, créelo, te obedecerá. Conozco a una dama que es una excelente sanadora en este sentido y que obtuvo de mí los principios de esta forma particular de curación. Ella me dijo que siguió mi plan, con el detalle de que para ella los órganos, nervios y partes siempre le parecen niños desobedientes que hay que tratar, y así procede tal como lo hizo cuando era una maestra. Yo pienso que esa adición es muy sensata y que ha mejorado mi idea original. Para estas mentes celulares u órganos-mente se asemejan mucho a las de los niños y a menudo son irracionalmente tercos, aunque si se les aborda de la manera correcta, con un tono amable pero firme, en la mayoría de los casos obedecerán las órdenes y se rectificarán. Es bueno usar las manos al comienzo de esta forma de tratamiento y dar golpecitos o palmaditas en la parte del cuerpo donde está el órgano. Esto parece tener el efecto de despertar la atención de su mente para que se vuelva más receptiva. Es
como tocar el hombro de un hombre en la calle con quien desea hablar. En tales casos, es bueno enviar la orden mental, como «Hey, escúchame». Las manos del sanador también se pueden pasar por el cuerpo a medida que se dan las órdenes mentales y sirven para dar una sugestión de refuerzo cuando se usan correctamente. Una manera simple de hacerlo es despertar la atención de la mente en el órgano y luego sermonearlo mentalmente llamándolo por su nombre, como por ejemplo, escucha, estómago o hígado, ahora vas a... etc. No te rías de este consejo y pruébalo y dejarás de sonreír. Fíjate en lo que le diría si fuera una persona, un infame, por ejemplo. Descubrirás lo rápido que el órgano de la mente despertará a tus palabras y actuará según tus sugerencias u órdenes. Sigue las leyes de la sugestión al administrar los tratamientos a las mentes de los órganos, es decir, recuerda las fases sugestivas de repetición, demanda o comando. No tengas miedo, llega a la mente del órgano con un poco de tu propia mente y te obedecerá. El doctor Paul Edward, uno de los sanadores mentales más famosos del mundo, a quien vi con bastante frecuencia hace algunos años, cuando él vivía en Chicago, me informó que el resultado de su práctica le había enseñado que había una gran diferencia en la inteligencia, entre comillas, de la mente en varios órganos. Por ejemplo, él creía que el corazón era muy inteligente y muy susceptibles a las sugestiones, consejos u órdenes sutiles, gentiles y persuasivas, mientras que el hígado era una mente muy terca que tenía que ser impulsada por autosugestiones más agudas y serias. Desde entonces he investigado al respecto y ahora estoy completamente convencido de la exactitud de la teoría de Edward. He descubierto que el corazón es muy gentil y obediente, como él dijo, además, que solo se necesita la más pequeña palabra para atraer su atención. Asimismo, el hígado es bruto y testarudo, y que necesita los métodos más contundentes e insistentes, tal y como se conduce a un burro obstinado por la carretera. Por si no fuera poco, también es perezoso y somnoliento, y necesita mucho esfuerzo para llevarlo a una condición receptiva. El estómago me ha parecido bastante inteligente, sobre todo si no ha sido entorpecido por la glotonería, y responderá fácilmente al tratamiento. Una cosa peculiar sobre el estómago es que parece que le gusta ser persuadido o adulado, que se le diga lo bueno que es haciendo su trabajo, y cuando se le hacen cumplidos así, maravilla. Funciona con total eficacia y justifica los elogios dados. Los nervios responden fácilmente a esta forma de tratamiento mediante una persuasión sutil. La circulación de la sangre puede aumentarse a ciertas partes o restringirse de esta manera. Gracias a esto, la sangre se puede mover por todo el cuerpo, creando un brillo agradable, o puede alejarse de un dolor de cabeza o de una frente afiebrada. Los intestinos responden fácilmente a un tratamiento firme y amable, en el que se les debe indicar que trabajen con regularidad. Para ello, es bueno establecer una hora determinada para desarrollar el hábito, y tú asegúrate de propiciar la oportunidad. Los órganos de la mujer responderán con bastante facilidad a esta forma de tratamiento. La menstruación regular, a menudo, se ha establecido mediante el tratamiento adecuado de las partes
con un mes de anticipación y mantenerlo todos los días hasta el periodo regular. En este caso, también es bueno fijar una fecha. Las sugestiones de firme, hoy sé fuerte, han aliviado muchos casos de debilidad uterina. La menstruación abundante ha cedido a las órdenes de ve más lento, tranquila, no sueltes mucho el flujo, etc. No existen formas preestablecidas de tratamiento en este sentido. Debes adquirir la habilidad con la práctica. Las palabras adecuadas se te ocurrirán. Lo que debes hacer es saber lo que quieres que se lleve a cabo y luego ordenarle a la mente del órgano que haga tal cosa. Adquirirás la destreza pronto. Aquellos que han tratado a un gran número de personas de esta manera me han dicho que la mente, los órganos y partes parecen reconocer instintivamente el poder del sanador sobre ellos. Así como los caballos o los perros reconocerán a los hombres que están acostumbrados a manejar animales de su especie, las mentes de los órganos también reconocerán a alguien que ha estudiado este arte de curación mental. Recuerda que la virtud no radica en el mero sonido de las palabras que llegan al órgano o a las células. No entienden las palabras como palabras, sino que captan el significado detrás de las palabras. Reconocen el estado mental que la palabra simboliza, pero sin palabras es muy difícil pensar o expresar claramente el sentimiento. Por lo tanto, úsalas como si las mentes de los órganos entendieran su significado real, porque al hacerlo puedes darle un impulso a la palabra e inducir las condiciones del estado mental necesarias para obtener la cura. Si bien este tratamiento local se adapta especialmente a la curación personal, también se puede utilizar con grandes beneficios en la curación ausente, si se combina con la forma general de curación ausente, es decir, después de dar el tratamiento ausente regular, ponte en armonía con la mente del órgano del paciente y luego habla con él, tal y como lo harías si estuviera realmente presente. La visualización te permitirá hacer esto de manera efectiva. Y en el caso de la autosanación, este tratamiento local actúa con una fuerza maravillosa. Así es, uno puede hablar hasta con sus propias células y órganos, al igual que con los de otro, y con el mismo efecto si lo haces bien. Los métodos y la práctica del tratamiento local en la autosanación son muy similares a los que se utilizan para tratar a otros. Conozco a una dama que ha aprendido a hacer que su cuerpo la obedezca perfectamente. Si su cuerpo se ve cansado, decaído o carece de frescura y belleza, simplemente le habla, le dice cuánto piensa en él y cuánto aprecia todo lo que hace por ella, etc. Y al mismo tiempo lo anima a retomar fuerzas. El resultado es que a la mañana siguiente verá que todas sus sugestiones han sido aceptadas y puestas en práctica por su cuerpo, ahora fresco, activo, hermoso y saludable. He oído hablar de mujeres que logran conservar su apariencia juvenil de manera similar. He conocido hombres que engañan a sus cuerpos cuando están bajo la tensión de un trabajo inusual con los mejores resultados. De hecho, creo que en esta forma de tratamiento del propio cuerpo hay posibilidades que ni siquiera han sido soñadas por la raza humana. Quizá este indicio pueda llevar a algún investigador a explorar el campo hasta el límite. No he encontrado tiempo para hacerlo yo. De cualquier manera,
Aquí hay un gran campo inexplorado. Esta es una oportunidad muy valiosa para mis lectores. Parece que he llegado al final de este capítulo. Por favor, recuerda que en sus páginas he condensado información suficiente para haber llenado 1 o 2 volúmenes de buen tamaño. Léelo con atención y no dejes que la sencillez de mis métodos te lleve a ignorar las posibilidades que se abren a quienes lo practican. No he adornado mis tratamientos y métodos, pues no tengo el propósito de impresionar la vista y las mentes necias e infantiles. No busco un seguimiento de parte de ellas. Lo que quiero es una sincera cooperación solidaria de mis alumnos que aprecian la virtud de estos métodos aparentemente sencillos, pero altamente efectivos, los cuales son el fruto de años de trabajo y experiencia. Confía en mi palabra. Baso esta afirmación en 8 años de investigación y en un estudio serio, paciente y cuidadoso. No digo estas cosas con el propósito de jactarme o vender mis ideas, sino para que comprendan lo que hay detrás de la sencillez de estos métodos y tratamientos. Espero que te des cuenta que para practicar estos métodos de curación mental no es necesario que te unas a nada, ni se te pide que te conectes con ninguna religión nueva o pseudo-religión. Puedes mantener tus creencias favoritas y hacer tantas curas como el mejor en el rubro. Construir una religión en torno a la curación mental sería un sinsentido, tanto como crear una religión en torno a la homeopatía, la alopatía, la osteopatía, la hidropatía o cualquier otra IA. Solo hay un poder curativo de la mente. Es gratuito y está disponible a todos. Es el regalo del infinito a tus pensamientos finitos. Es una fuerza natural. Tómala y úsala para la curación de las naciones. Y por supuesto, empieza contigo mismo. Bueno, hasta aquí hemos llegado por hoy. Hemos hablado del poder de la autosugestión para la curación de los órganos del cuerpo, los cuales, según hemos visto, poseen su propio cerebro, al cual se les habla y ellos obedecen. Aquí lo vamos a dejar. Hasta el próximo día.